Noticias 7 AM presenta La Entrevista. 7 de la mañana con 37 minutos. Le agradezco enormemente a la maestra Yadira Ahumada, la directora del Centro de Atención Legal, el CAL de CETIS Universidad en Campus Tijuana. Nos tome la llamada en este mediado de semana. Maestra Ahumada, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, David. Gracias por permitirme este espacio. Al contrario, gracias por estas asesorías que finalmente creo que sirven a toda la comunidad, maestra. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de qué puede pasar si no se demanda la pensión alimenticia a un padre y a una madre. ¿De dónde partir el tema, maestra, para entender cómo se dan estos procesos y cuáles son las consecuencias legales que se pueden enfrentar? Claro que sí, David. Ya, la pensión alimenticia, el pago, cualquier otro derecho, la ley actúa de buena fe. ¿Qué significa esto? Que si es mi obligación legal y soy una persona responsable, pues no me van a demandar. Me voy a salir un poco de la pensión y voy a poner un ejemplo con algún otro tema. Yo estoy casada. No he llevado a juzgados una solicitud de divorcio. ¿Por qué no la he llevado? Porque no me interesa divorciarme. Lo mismo sucede con la pensión alimenticia. Yo tengo hijos que alimentar. ¿Por qué nadie me ha demandado? Porque estoy cumpliendo con mi pensión alimenticia. Claro. Entonces, eso es lo que actúa, eso es lo que significa actuar de buena fe. Yo tengo mis obligaciones, entonces no llego a ningún juzgado, todo corre de manera cotidiana porque estoy cumpliendo con estas obligaciones. Cuando dejo de cumplir, cuando caigo en ese incumplimiento, es cuando la ley me da protección. Entonces, le da protección a quien se le está faltando las obligaciones. Entonces, ¿qué hace esa persona? Tiene acción legal. En el caso concreto de la pensión alimenticia, ¿qué hacer cuando no se recibe esa pensión alimenticia? Tenemos que demandar a nuestro acreedor alimentista, hacerle saber al juzgador que se nos está violentando un derecho para que se proteja a través de un juicio. A ver, eso que nos está diciendo para arrancar, maestra, creo que es clave. Muchos no lo entendemos porque no sabemos de leyes. Claro, deberíamos involucrarnos un poquito más en lo básico, pero finalmente es la realidad. Si no hay una demanda, yo como autoridad asumo que todo está bien. Ese es el principio que nos acaba de explicar. Y cuando algo no está bien, yo, ciudadano afectado, soy el que tengo que ir con la autoridad a demandar, en este caso es lo que estamos platicando, a demandar, por ejemplo, esta pensión alimenticia. Así es correcto, David. Perfecto. Si no demandamos, se asume que todo está bien, que estamos cumpliendo. Y además no se formarían entonces, maestra, antecedentes. Es decir, si de repente yo llego y nunca he demandado y digo, pues es que lleva 2 años sin darme pensión, ¿ahí qué pasaría? Entonces aquí sí, vamos a demandar, le voy a decir al juzgador que tiene 2 años sin darme pensión. Es muy importante algo. En derecho hay una máxima que se llama el que afirma prueba. Entonces, si yo estoy diciendo que no me da pensión, y es bien importante esto que voy a decir, estoy diciéndolo de buena fe, por lo tanto, el juzgador me va a creer. Ah, muy bien, perfecto. Si la persona, si mi acreedor alimentista dice que él sí ha otorgado pensión, se está contradiciendo mi dicho, quien lo va a demostrar es él. Muy que bien. Debe otorgarme, que sí me está otorgando mi pensión. Entendido. Ahora, cuando se da este incumplimiento y se denuncia, ¿qué es lo que vendría? ¿Cómo sería el proceso y a qué tipo de sanciones se pueden llegar? Dentro del proceso, el proceso va a iniciar con una demanda. Esta demanda hay que notificársela al deudor alimenticio, ¿no? Y en el transcurso de esta notificación, cuando digo en el transcurso, puede ser inmediatamente a la recepción de la demanda, al acuerdo donde me admiten mi demanda, o puede ser incluso durante la contestación de la demanda, el juez me va a otorgar una pensión alimenticia provisional. Es tan importante la pensión que no se van a esperar hasta el final de un juicio. ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia está definida como lo necesario
otorgar los medios necesarios para el sustento de una persona. El sustento no va a esperar hasta una sentencia. De manera inmediata, el juez me va a otorgar una pensión alimenticia provisional. Esta pensión alimenticia, si la persona a quien estoy demandando, mi deudor alimentista, trabaja para un patrón, va a ser posible que el juez envíe un oficio de descuento al centro de trabajo, lo cual, la verdad es que facilita mucho las cosas, garantiza el pago de la pensión, porque el patrón debe descontarle de su salario el pago de dicha pensión y debe entregársela a la persona a quien el juez lo haya nombrado, o sea, ya sea el acreedor alimentista o el representante, cuando es el caso de menores de edad. Muy bien. ¿Qué hay, maestra, cuando se da un caso de mala fe? Voy a ponerle así, y me refiero a que a mí no se me hace raro escuchar estas historias en las que dicen, híjole, pues para no dar esa pensión, que sí deberían, pues renuncio a mi trabajo y voy a estar trabajando por mi lado para que no haya registros, así como me voy, digamos así, de freelance o de informal para que no me puedan hacer ese descuento, porque pues muchos nos preguntamos, y entonces, ¿qué tipo de acción puedes tomar cuando sabemos lo que está sucediendo? Ok, mira, a veces, como mencionas freelance, a veces hasta recibiendo sueldos declarados menores a lo que realmente se percibe. Como dices tú, ¿qué sucede cuando esa persona decide que no va a trabajar, decide irse de emprendedor? O bien, se está declarando un sueldo menor al que verdaderamente se está... Bueno, primero, el freelance, es un proceso un tanto distinto. El freelance, ¿qué sucede aquí? Yo voy a demandar, el juez le va a avisar que está demandado y lo va a requerir bajo apercibimiento legal, es decir, de que puede caer en sanciones simiente, para que declare de la cantidad a la que ascienden sus ingresos. En base a esa declaración, se va a otorgar un porcentaje de pensión alimenticia sobre lo que se haya declarado. La desventaja aquí es que no tenemos un patrón que asegure que se va a retener esa parte del sueldo, que aquí estamos a que la persona, emprendedor, ese empresario, deposite por sí mismo la pensión alimenticia. Estamos que mes con mes. Es importante aquí aclarar algo. Hay formas, si me permites ahorita más adelante, hay formas de garantizarla, ¿sí? Pero desgraciadamente se corre ese riesgo de que quizás semana con semana o cada 15 días, como lo haya dispuesto el juez, no nos estén depositando. Puede ser que sí, puede ser que no. Ya depende de la persona. ¿En qué momento se podría llegar a una sanción de cárcel por incumplir la pensión alimenticia? Muy importante, qué bueno que lo mencionas. En algunas ocasiones, en el Centro de Asesoría de CETIS, nos ha tocado que algunas personas tienen la idea de que no pueden denunciar en el Ministerio Público porque no han denunciado en materia civil. Entonces no tienen una sentencia que diga que están obligados que X persona está obligada a darles una pensión alimenticia. Okay. El Código Penal nunca dice que debemos acudir primero a la legislación civil. Simplemente está redactado como incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Dice que al que injustificadamente no proporcione alimentos. O sea, ¿qué significa esto? Que independientemente puede ser que yo todavía no acuda a un juzgado familiar, en este caso tenemos especializados en Tijuana, que no acude a un juzgado familiar a solicitar pensión alimenticia, y sí puedo acudir a denunciar al Ministerio Público que no me han pagado dicha prestación. Ok, muy bien, entendido. Ahora, estamos platicando esta mañana con la maestra Yadira Ahumada, directora del Centro de Atención Legal de CETIS, Universidad Campus Tijuana. ¿Qué hay, maestra, cuando esto lo trasladamos a las pensiones, pero a las que reclama un mayor de 60 años? Cuando ya se invierten los papeles, que ya hemos aprendido también gracias a las asesorías de los CALs de CETIS, que también se puede disponer de ese recurso.
y tenemos la obligación, en caso de que sea necesario, de ayudar a nuestros padres y a familiares directos. ¿Qué hay cuando este tipo de demandas se van a ese tenor, a esa otra parte de la etapa de la vida? Okay, mira, en cuanto a la parte del juicio, funciona igual que la demanda para un menor de edad, o sea, el adulto mayor va a ejercer su derecho, va a demandar a sus hijos y estos van a ejercer las excepciones con la contestación y las acciones y derechos, las excepciones y derechos que correspondan. Ahora, ¿qué podría decir un hijo para excluirse de pagar la pensión alimenticia a su padre? Lo que comentábamos anteriormente, por eso es tan importante ejercer a tiempo nuestros derechos. Un hijo puede quedar excluido legalmente de pagar una pensión alimenticia al padre cuando el papá, haya cometido un delito en contra del hijo. Cuando por causa de divorcio, la causal de divorcio de los padres haya sido perjudicial directamente al hijo. Okay. Por ejemplo, cuando los padres se divorcian por corrupción de menores y quien sufrió la corrupción de menores fue el hijo por parte de alguno de los progenitores, porque los padres abandonaron sus deberes, porque los padres toleraron prácticas que atentaban contra la seguridad psicológica o sexual del menor de edad. Si nosotros como hijos se puede comprobar estas situaciones que acabo de mencionar, el hijo debe ser excluido del pago de la pensión alimenticia para su padre. Si por el contrario el hijo no tiene causales que lo excluyan de la obligación de pagar una pensión alimenticia y aún así se niega a pagarlas, su conducta será tipificada como delito. Y enfrentaría los mismos procesos y posibles sanciones que los casos anteriores. En realidad el proceso es muy similar, las sanciones son muy similares, con la excepción de que cuando el adulto mayor sea discapacitado, la sanción se aumentará hasta 7 años de prisión. Muy importante también entonces. Maestra, le agradezco. Si me permites hacer una aclaración, por favor. Hacer una aclaración, los alimentos también incluyen la atención geriátrica, la atención geriátrica. Si incumplimos con la atención geriátrica, también estamos cayendo en delito. Perfecto, perfectamente bien entendido. Maestra, le agradezco enormemente, ahora sí que esta asesoría, esta plática que nos ha brindado el día de hoy, sin duda es muy interesante, creo que nos va a dar luz a mucho respecto a lo que hay que hacer cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones. ¿Con qué podríamos cerrar? ¿Cuál idea podríamos dejar como mensaje de cierre para quienes nos ven y nos escuchan? Pues es muy importante que atendamos a nuestros adultos mayores. En México, el mismo Instituto Nacional de Salud Pública ha caracterizado el grupo de adultos mayores como una intersección, como su situación se centra en una intersección entre problemas de salud, problemas asociados a la vejez, problemas de género, problemas de pobreza, una tremenda desigualdad entre adultos mayores en el propio ambiente urbano y obviamente también en el propio ambiente rural. Entonces, queremos estar atentos y no tenemos que esperar a que nos llegue una demanda. Como parte del parentesco, como hijos, es nuestra obligación cuidar a estos adultos mayores. Y si estamos viendo, como sociedad estamos viendo un adulto mayor abandonado, podemos dar aviso inmediatamente a la autoridad, porque la autoridad es quien debe velar para que garanticen los derechos de ese adulto mayor. Maestra, le agradezco enormemente, un abrazo a la distancia y muy buenos días. Igualmente, David, muchas gracias. Gracias, es la maestra Yadira Ahumada, directora del Centro de Atención Legal de CETIS Tijuana, en tanto a lo que puede suceder en torno a las demandas por de pensión alimenticia en todas estas ramificaciones que usted acaba de escuchar, sumamente interesante. 7:51, una pausa muy breve, regresamos con más a Noticias 7 AM.